Bueno, buen día a todos. La verdad que mi primera intervención, muy contento con lo que estamos viviendo en estos días. Gracias por acompañarnos, porque la verdad que toda esta infraestructura es imponente, pero sin ustedes, ¿no? Sin la gente que viene y está dispuesta a conversar sobre estos temas, no luciría como luce, y es no sé, es indescriptible transmitirles lo que sentimos en este momento. Es un honor para mí estar aquí junto a ustedes dando inicio a la sección especial Los sistemas agroalimentarios de las Américas, perspectivas futuras y oportunidades para el productor. Un ciclo de 4 paneles que se desarrollarán durante el Congreso y que hemos construido conjuntamente entre APRESID y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, conocido por todos como el ICA, con el objetivo de potenciar las redes de trabajo entre los principales actores de la agricultura en vistas de hacer realidad la transformación que el agro de las Américas necesita para ser más productivo y sustentable. Este primer panel tendrá lugar a continuación, titulado El futuro de los sistemas agroalimentarios de las Américas, contará con la participación de destacadas personalidades, como ya verán, quienes abordarán las oportunidades que presenta la agricultura de la región, la sustentabilidad ambiental, la importancia de la salud de los suelos como solución ante los desafíos existentes en materia de seguridad alimentaria y climática, y cómo la articulación público-privada juega un papel central para la innovación y la sustentabilidad. Es un orgullo para mí, como presidente de APRESID, iniciar este 32 Congreso con este panel, en donde Manuel Otero, director general del ICA, un amigo, Ratan Lal, Premio Mundial de la Alimentación 2020 y co-ganador del Nobel de la Paz 2007, que el doctor Lal esté con nosotros es un orgullo y sin duda realza este Congreso, y si de alguna manera el doctor Lal nos enseñó, siendo un experto en suelos, cómo se conecta el suelo con el cambio climático, con la calidad de dieta de los seres humanos, ¿no? Cómo todo conectando, integrando todos esos conceptos, todo está conectado, como dice el lema del Congreso. La verdad que, bueno, el doctor Lal, es un placer y un honor para nosotros contar con usted hoy acá. Isabela Teixeira, asesora especial del ICA para el G20 y las cumbres de cambio climático 29 y 30, ex ministra de Medio Ambiente de Brasil. Kip Thom, productor agropecuario, ex embajador de Estados Unidos ante las agencias de la ONU en Roma. Joachim von Braun, científico de la Universidad de Bonn, Alemania. Todos compartirán sus ideas y perspectivas sobre el presente y futuro de nuestro sector. Roberto Bizán, economista, amigo también, economista, experto en bioeconomía, profesor titular de Ciencias Económicas de la UBA, coordinador del último censo agropecuario, consultor, entre otros, del BID, de CEPAL, del Banco Mundial, de la FAO. También, Roberto, un amigo, un placer tenerte acá con nosotros. Como mencioné previamente, esta sesión especial conjunta que hemos realizado con el ICA contempla otros 3 paneles. El panel de sustentabilidad y valor agregado, apuesta estratégica para el agro de las Américas. El panel de ecosistema de innovación digital, experiencias y visiones globales. Y el panel cosecha de carbono avanzando en la agricultura sustentable de las Américas. Estamos en una fase planetaria en la resolución de problemas, que plantea la necesidad de tener un espíritu colaborativo global a la hora de resolver los desafíos cada vez más complejos que enfrentamos. Para APRESID, la conformación de modelos interactivos de innovación y la promoción de sistemas de producción sustentable son 2 ejes estratégicos de acción que buscamos compartir a nivel global. Estamos convencidos que es promoviendo el intercambio de conocimiento la manera de contribuir al avance de prácticas agrícolas transformadoras que permitan regenerar los recursos, cuidar el ambiente y producir más con menos. La agricultura de la región puede ser referente en estas transformaciones, apoyada en los atributos de nuestros modelos
productivos y en la participación activa de los productores en el proceso de innovación, algo que es fundamental. Nosotros vemos que en las cumbres de cambio climático, luego de la invasión de Rusia y Ucrania que mostró la fragilidad en la oferta y la demanda de alimentos y energías, y después del COVID, que demostró que la ciencia fue la solución, se están corriendo las discusiones más hacia un lado científico, pero es fundamental destacar. Entonces, estas conversaciones de agricultura regenerativa empiezan a ser recurrentes en estas cumbres, pero es importante destacar en la región lo involucrado que está el productor en este proceso y el sentimiento de pertenencia que tiene, lo que asegura altos niveles de adopción y escalabilidad. Es por ello nuestra alianza con el ICA, que es estratégica, ya que es un actor clave en el posicionamiento y defensa de los sistemas agroalimentarios de las Américas a nivel global. Año tras año refuerza este rol a través de acciones concretas y contundentes, como el pabellón de agricultura de las Américas en las recientes COPs. Manuel, te agradecemos. En nuestra casa, cuando vamos a la COP, vos lo sabés, estamos todo el día ahí articulando con ustedes y con todos los actores, y te agradezco por ese esfuerzo. Como mencioné anteriormente, este espacio co-construido es un paso más en ese sentido, ofreciendo un ciclo de diálogo que intenta poner en discusión cómo lograr que cada vez más productores de nuestra región incorporen buenas prácticas, que los gobiernos de las Américas estimulen una agricultura sustentable y regenerativa, y que las instituciones científicas y empresas de nuestros países aporten el desarrollo de las tecnologías y conocimiento que permitan potenciar la innovación en vistas de sistemas productivos regenerativos y sustentables. Les deseo a todos el mayor de los éxitos, les agradezco que sean parte del 32 Congreso de APRESID. Lamento mucho no poder acompañarlos todo el panel, tengo otros compromisos, sabrán entender, pero bueno, seguramente vamos a tener un panel de altísimo nivel, así que gracias a todos por estar acá, deseo que disfruten la Argentina, que disfruten de este Congreso, y bueno, para mí ha sido un placer recibirlos en nuestra casa. Muchas gracias. Le agradecemos, señor presidente de APRESID, Marcelo Torres, que lo tendremos en un rato nada más, cuando hagamos el acto inaugural aquí en esta misma sala. Roberto, todo tuyo. ¿Me toca laburar? Te toca ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias al panel. Muchísimas gracias de verdad, porque son 4 referentes y un 5.º referente desde Alemania que nos va a pasar un video, de los cuales yo me nutro, aprendo, siempre tengo más preguntas al terminar de leerlos o de seguirlos. Dicho lo cual, bienvenidos, esta es su casa. El título del panel dice: el futuro de los sistemas agroalimentarios de las Américas. Déjenme poner 5 minutos para centrar el tema. Hace 10.000 años dejamos de ser nómades y nos volvimos sedentarios gracias a la agricultura, y ahí se matrizó el ADN de alimentos, agricultura, vida. Y eso debe estar en el ADN del ser humano. Hace 1000 años en Europa empezaron a forjar arados y fue un salto copernicano en la sostenibilidad alimentaria. Hace 100 años, Simon Kuznets clasificó las actividades económicas cuando la industria estaba en auge y le atribuyó a la primera etapa de transformación biológica el calificativo de sector primario. Lo que vemos hoy viene de esos vientos. Hace 50 años empezamos a abandonar la idea de mirar la unidad y empezamos con el abordaje de sistema, Ray Goldberg por allá. Y empezamos a hablar de clúster, empezamos a hablar de cadenas, de tramados, de network y demás. Todo para entender este sistema agroalimentario. Y hace 30 años para acá, a mí me parece que
aparecieron 5 temas que son centrales, cada uno de los cuales va a ser abordado por los panelistas, que movieron la caja de Pandora de esta actividad. Primer tema, volvió Malthus, que en los 70 había quedado y ahora volvió y con plata. Digo, no solo es más cantidad de gente, sino con clase media, le hace China, India, etcétera, etcétera, dispuesta a consumir. Segundo tema, disruptivo. Volvió Malthus y además de alimento pide bioinsumos para energía. Eso no estaba en el mapa. No se lo habíamos pedido al arado de hierro en el año 900 post-Cristo. Y además le pide biomateriales. Eso también entró por la ventana, o no por la ventana. Y además, y la miro a mi colega brasilera, pedido de que eso se haga con muchísimo cuidado ambiental, como un precepto básico, y Lal, doctor, bienvenido, con mucho cuidado de la base productiva. Entonces, ese segundo punto es un punto sustantivo que entra por la ventana. El tercero, estamos acostumbrados en teoría de la innovación a hablar de los grandes cambios radicales, el motor a vapor, el motor a explosión, etc. Todo eso ocurría en el mundo industrial, quedaba lejos. Los últimos 50 años, la revolución biológica o biotecnológica pone por primera vez a Schumpeter en el campo, haciendo una metáfora disruptiva. Y nos interpela respecto a qué respuesta le vamos a dar de sociedades como la americana, que son centralmente biológicas en su matriz productiva. Cuarto tema, los consumidores que estaban dispuestos a consumir cantidad, ahora quieren calidad, quieren nutracéuticos, probióticos, just in time, información, etcétera, etcétera. O sea, un perfil crecientemente disruptivo de la demanda. Y por último, en el marco de los últimos 7 u 8 años, un cambio en la geopolítica internacional irreversible, me atrevería a decir. Esto implica cisnes negros, grises, rosados, de todo tipo de colores, pero un nuevo orden internacional. O sea, 5 cambios en los últimos 30 años que nos interpelan cómo imaginamos el sistema agroalimentario futuro, no como una afirmación del título, sino entre signos de preguntas. ¿Se entiende la lógica del panel? Entonces, desde esa perspectiva, es un tema de fuste. Y hay 5 comentaristas de fuste que Marcelo presentó, y a mí me obvia de hacerlo, para dar respuesta a cada uno de ellos. Arrancamos con Manuel, si es tan amable, unos 10 minutos para que nos des un panorama de dónde están las Américas hoy y qué potencialidades tiene. Si querés desde allí, como te sientas cómodo. A ver. No. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un gusto estar en mi país, un gusto estar en este Congreso APRESID. Gracias Marcelo, gracias a todo el equipo. Lo que quiero decir es que con APRESID estamos construyendo una alianza estratégica cada vez más fuerte, y permítanme decir que lo mejor está por venir. Vamos a seguir avanzando, porque es tiempo de las alianzas, no se puede estar solo. Y además estoy contento y un poco inhibido en este panel con gente que yo estoy seguro que yo soy el que menos sé. Isabela es referente mundial en temas de medio ambiente, su vinculación con la agricultura. Kip es una referencia mundial en el tema de políticas públicas, de innovación. ¿Qué voy a decir de Ratan Lal, el científico más importante del mundo en el tema suelos? Y a la distancia, Joaquín von Braun, alguien que nos ilumina permanentemente con el tema de bioeconomía. Sí me siento orgulloso como director general del ICA, porque cumplimos la misión de tenerlos
para ustedes en este evento que es realmente tan importante, Roberto, y por eso reitero la alegría. Yo voy a utilizar los 7 minutos y medio que me quedan porque quiero provocarlos a ustedes, quiero plantear algunas ideas, y este título, ¿puede la agricultura salvar al planeta?, se lo tomé prestado a un gran amigo que es el profesor Jack Bobo de la Universidad de Nottingham, que estuvo hace pocas semanas en el ICA, y él planteó este tema: ¿puede la agricultura salvar el planeta? Con lo cual, en la pregunta estoy reflejando la centralidad del tema de la agricultura. La próxima, yo voy a hablar de 5 mensajes. Y el primer mensaje es algo que Roberto ya plantea. En estas circunstancias a la agricultura le estamos pidiendo que se haga cargo de los casi 1.800 millones de habitantes que tendremos de acá al 2050, con lo cual el tema de la seguridad alimentaria, con las cuestiones pendientes, es fundamental. El tema de la crisis climática, y ahí tenemos una agricultura con responsabilidades fundamentales en los temas de mitigación, que además tiene que adaptarse a ese nuevo entorno ambiental. Los alimentos tienen que aumentar en volumen, pero también tienen que ser más nutritivos, y de vuelta el pedido que le hacemos a la agricultura. El rol fundamental en la transición energética, y en donde hay países, y pongo el ejemplo de Brasil, que es un referente en estos temas. Y la nueva dinámica a los territorios rurales, porque la agricultura, a partir de la transformación de la biomasa, tiene que cumplir ese rol de volver a darle vida a la ruralidad. Entonces, como si fuera una cartita a Santa Claus, le seguimos pidiendo cosas a la agricultura. La próxima, por favor. El segundo mensaje es que no es la primera vez que a la agricultura se le piden todas estas cosas. Y acá hago yo un raconto, quizás un poco parcial, de todas las veces que le han llamado a la agricultura a que venga a salvar al planeta. En la depresión de los 30, en la Segunda Guerra Mundial, donde con orgullo digo que en 1942 nace el ICA justamente para proveer más alimentos y materias primas para ese mundo que estaba en una crisis sin precedentes. Las hambrunas de Biafra, las hambrunas de la región del Sahel, de la región bien árida del África, las crisis de los precios de los alimentos, el COVID-19, donde el sector agropecuario de nuestro continente demostró el más resiliente de todos. Siempre cuando las papas queman, espero que el traductor o la traductora entienda este concepto, le dicen a la agricultura: por favor, solucioname o contribuí a solucionar este tema. Y acá menciono la Revolución Verde, porque estábamos también al borde de una hambruna muy grande, y fue Norman Borlaug, con todos sus avances en mejoramiento genético en trigo, después en maíz, que enfrentó con muchísima fuerza un tema fundamental. Entonces, no es la primera vez que a la agricultura le piden enfrentar estos desafíos. La próxima, por favor. El tercer mensaje es que la narrativa importa, depende de cómo contemos la cosa. Y acá tenemos que hacernos fuertes en la construcción de mensajes para poder transmitir que la agricultura no es el problema. La agricultura, en todo caso, es la solución, teniendo que ser autocríticos sobre algunos temas que evidentemente tenemos que corregir, pero en la agricultura está buena parte de la solución a los problemas o a los desafíos que antes estaba planteando. Y ahí quiero compartir con ustedes 2 aseveraciones. La agricultura hoy está mucho mejor de lo que estaba hace 60 años, y la agricultura del futuro va a estar mucho mejor de lo que estamos ahora. Entonces, tenemos que creer en nuestro sector, y la presencia de ustedes refuerza el ánimo de que solo con un optimismo racional podemos enfrentar los desafíos que mencioné antes. Y la segunda frase es que debemos dejar de prepararnos para el futuro que esperábamos como una cuestión pasiva, y por el contrario, tenemos que comenzar a creer en el futuro que queremos tener, lo cual significa una señal de proactividad y de protagonismo que nos requiere la hora actual. Mensaje
próximo, por favor. Entonces, acá tenemos en nuestras manos que diseñar el futuro de la agricultura y que no es un futuro aleatorio y por el contrario depende de nosotros. Lo dijo Roberto, desde hace 10.000 o 12.000 años la agricultura viene evolucionando, pero lo que va a pasar en los próximos 25 años va a ser más importante que en comparación con ese proceso evolutivo de los anteriores 10.000. Acá nos jugamos el partido en los próximos 25 años, en el diseño de unas políticas públicas que, como siempre dice el profesor Ratan Lal, tiene que ser pro naturaleza, tiene que ser pro agricultores, tiene que ser pro innovación, con una visión de largo plazo, reuniendo a todos los actores de este ecosistema que se torna cada vez más complejo. Pero insisto, los próximos 25 años van a ser decisivos. El último mensaje, el anterior. Esto, y lo dijo Marcelo en sus palabras iniciales, no lo podemos hacer solo, lo tenemos que hacer todos juntos. Lo tenemos que hacer todos juntos. Y el dibujo ese, la foto, es que esto no es un salto al vacío. Si nos juntamos todos, si trabajamos todos en una dirección convergente, y esta es la filosofía del ICA. Los ministros de Agricultura el año pasado, reunidos en la sede central del ICA, nos plantearon, armemos una alianza continental, todos juntos, sector público, sector privado, ONGs, universidades. Los temas son transversales, necesitamos a todos los actores, a diferentes fuentes de financiamiento, que es la única chance para enfrentar los desafíos que señalé inicialmente. La última, por favor. El último mensaje es para reconocer a quienes nos fue clave para ayudarnos a salvar las hambrunas de la década del 60, del 70, me refiero al doctor Norman Borlaug, que planteó que no va a ser posible construir un mundo pacífico sobre estómagos vacíos y miseria humana. Él ya planteaba agricultura al servicio de la paz. Y yo digo que esto es fundamental ahora en nuestros días para construir una agricultura cada vez más sostenible y más resiliente. Así que bueno, estos eran los temas que yo quería compartir inicialmente con ustedes y los dejo con lo más importante que va a ser a partir de ahora el panel. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Manuel. Tus palabras abren la perspectiva a analizar la complejidad de un problema realmente sustantivo. Y un problema de esta complejidad amerita, implica, demanda necesariamente de distintas miradas. La primera mirada es la que nos propone Joaquín von Braun desde Bonn, desde la Universidad de Bonn, un catedrático de raza, un referente indudable en la temática, que nos está enviando un video para plantearnos qué le pide la bioeconomía a la agricultura. Ya no granos, biomasa, concepto nuevo que empieza a rodar. ¿Podemos poner el video sobre esta lógica? Dear colleagues, I'm very pleased to... Queridos colegas, me complace mucho estar dirigiéndome a ustedes en esta conferencia tan importante para el futuro de la agricultura y la bioeconomía internacional. I especially give my greetings to... Quisiera especialmente saludar a Manuel Otero y a los miembros del panel y a todos ustedes en la audiencia que se preocupan por la agricultura, la bioeconomía y la sustentabilidad. Hablaré sobre la visión internacional, la bioeconomía y la agricultura del futuro, más desde una perspectiva internacional. Primero, quiero resaltar el papel clave de América Latina en el sistema alimentario global. Pero, ¿de qué se trata cuando hablamos del sistema alimentario? El componente clave del sistema alimentario incluye los sectores de agricultura y procesamiento, nutrición y salud, mercados y servicios, ingresos y empleo, integrados en la bioeconomía.
Necesitamos aspirar a optimizar el funcionamiento de todo el sistema. Eso significa no solo centrarse en la producción, no solo centrarse en los mercados, etcétera, sino que es necesario fortalecer la interacción de los componentes básicos de los sistemas. Se necesita ser más eficiente. Este sistema alimentario hoy está desafiado por el cambio climático, por problemas políticos y de guerra, cuestiones macroeconómicas de tipos de cambio, y fue desafiado por la pandemia, que todavía tiene sus consecuencias. Así que nuestra primera tarea es mejorar el funcionamiento de los sistemas alimentarios globales en los que América Latina desempeña un papel clave como actor clave. Las áreas de ciencia e innovación necesarias para el funcionamiento de los sistemas alimentarios y para la bioeconomía incluyen estos 7 componentes clave. Innovaciones para acabar con el hambre, fortalecimiento de la resiliencia, especialmente centrándose en el clima, innovaciones para acuerdos laborales y de crédito agrario eficientes y justos, biociencia, innovaciones para la salud de las personas y la productividad del sistema, innovaciones para suelos, tierras y aguas productivas y para proteger la base genética y la biodiversidad. Innovaciones en la pesca y la acuicultura sostenibles, la protección de las zonas costeras y los océanos. Y por último, la transversalización de las oportunidades para la eficiencia y la inclusión, las oportunidades digitales. Las acciones para fortalecer la resiliencia climática deben ocupar un lugar destacado en nuestra agenda. Pero, ¿qué significa eso? La resiliencia climática debe abordarse desde 3 perspectivas. En primer lugar, la mitigación. Hola, ¿se cortó? ¿Podemos reenganchar el video, por favor? Mientras se reengancha el video, voy anotando, y justo estaba tomando la lapicera para empezar en las notas distintivas para tener una especie de resumen general que después me gustaría lo convaliden los panelistas. La complejidad empieza a ser parte ineludible del análisis. El gráfico de Joaquín, donde mezcla mercados, actitudes individuales, marco regulatorio, naturaleza, implica un adiós casi definitivo como abordaje a la idea de mirar el sector per se independiente del contexto. Primera reflexión que me surgió y comparto con ustedes mientras esperamos. Me siento como los locutores de televisión cuando nos llega la señal, etcétera, etcétera, pero quiero aprovechar el tiempo. Segunda cosa que me llama la atención en este nivel, empiezan a aparecer actores que no formaban parte del mapa tradicional del farmer, del agricultor, del productor o como querramos llamarlo. Tienen que empezar a conversar con nuevos interlocutores y, lo digo desde la gente de que nos criamos en el campo, nos cuesta. Nos cuesta encontrar el lenguaje, y Kipton posiblemente tendrá la misma percepción desde la bota de farmer. Nos cuesta a veces encontrar el lenguaje con el par que viene del mundo científico, del mundo de los insumos, del mundo del marketing, etcétera, etcétera. Eso forma parte ineludible de lo que yo percibo a futuro. Paro acá. ¿Estamos en condiciones de retomar? Si no, paramos acá. Isabel, un comentario y un pedido. Dada la experiencia como ministra y dado el largo recorrido
¿Sabemos en Latinoamérica y en América en general lo que tenemos en términos de recursos naturales? ¿Es posible la convivencia entre la vida y preservación de la naturaleza, el legado a los hijos, etcétera, etcétera, y un desarrollo como el que propone Joaquín de capturar servicios ecosistémicos de la naturaleza? ¿Cuánto de señales de precio de mercado puro, duro, abierto, y cuánto de restricción por parte del Estado? Me interesa particularmente, o nos interesa, unos 15 minutos concisos de reflexiones y aprendizajes. Are you prepared? Okay. Sorry. Good morning. First of all, I'd like to apologize because I was speaking. Pido disculpas, pero voy a hablar en inglés brasilero. Es mejor que mi portuñol, de hecho, así que buenos días a todos. Me da mucho gusto estar de regreso en Buenos Aires y también unirme al ICA en este momento tan especial. Creo que no tanto por su pregunta, pero un poco como propuso Joaquín y también con las nuevas visiones y los nuevos desafíos que existen hoy en nuestra región, justamente sobre todo en las Américas, en este lado del Océano Atlántico. No necesariamente se tiene que hablar del sur global o del norte global. A mí me gusta también pensar en el mundo occidental y no occidental porque compartimos muchos valores también. Y es importante hablar de cosas y, que nos permiten entender nuestra gran complejidad. Cuando pensamos en qué está pasando en el mundo, es muy importante observar 2 o 3 cosas como para poder quizás intentar responder a su pregunta. Lo primero es que tenemos el fin de una civilización. Existe una transición con ciertas asimetrías, ciertas brechas de liderazgo en los gobiernos de todo el mundo y la necesidad de renovar y redefinir ciertas cosas. En base a mi experiencia también, teniendo en cuenta cómo el sector privado tiene que transformarse en un jugador político estratégico. Y esto es algo muy complejo y un desafío de muy alto nivel, porque no es necesariamente común traer a colación el sector privado y el sector financiero. Esto significa que tenemos que entender ciertos modelos de negocios, entender cómo se maneja el proteccionismo dentro del marco del comercio internacional, cómo costeamos las nuevas demandas y cómo lo relacionamos con precio para que los consumidores puedan costearlo. No necesariamente al entrar en una transición se tiene en cuenta todo lo que está pasando en el mundo. Los países están expuestos al proteccionismo, por ejemplo, el proteccionismo verde a causa de la deforestación. Y lo que se hace para poder ofrecer suelos libres de deforestación, pero la pregunta es si se puede pagar el producto y si el costo de los que tienen los productores y los agricultores nos hacen pensar y tratar de entender dónde estamos y cómo deberíamos avanzar hacia el futuro, pero también cómo poder trabajar la tierra, porque los agricultores no están interesados en lo que pasa entre Rusia, China y Estados Unidos o la guerra en Ucrania. Ellos, por supuesto, tienen un impacto y reciben el impacto de las consecuencias de la guerra. Por ejemplo, el costo de los fertilizantes y cómo esto hoy impacta la agricultura en África y el costo de los alimentos en África y los costos de la desigualdad y del hambre. Entonces, esto es muy importante observarlo, porque existe este dilema y está la perspectiva de corto plazo y largo plazo, porque el cambio climático es un proceso disruptivo que ya existe y que no solamente es un desafío para mitigar las emisiones, sino para desarrollar medidas de adaptación y entender los riesgos climáticos de nuestras realidades y nuestras estrategias de producción de alimentos. Entonces, ¿por qué es importante esto?
es el motivo por el cual me da tanto gusto volver a Buenos Aires, porque significa que debemos actuar y pensar de manera regional. Y esto es muy complejo. Las Américas, Sudamérica, Norteamérica, Latinoamérica, es muy importante que se reúnan para lidiar con los problemas de seguridad alimentaria, desigualdad social y alimentaria, y también brindar soluciones desde el punto de vista de bioenergía. Esto significa que hay que conectar los puntos, porque existen, por ejemplo, los minerales críticos que existen en este continente, y es imposible pensar en mitigar el cambio climático sin pensar en los minerales críticos. Esto es parte de la ecuación política global, y esto significa que si pensamos en los fertilizantes, que son tan importantes en este país, también en Brasil, en Chile, ¿hasta qué punto podemos considerar las nuevas visiones para la agricultura en el mundo y la agricultura latinoamericana? Esto constituye un gran desafío porque hoy tenemos el proteccionismo verde de un lado y también los proteccionismos nacionales por otro. Cuando uno va, por ejemplo, a Estados Unidos, hay muchas reglas que se meten muy de lleno en ciertos aspectos y no se habla tanto de la bioindustria que se da en Latinoamérica. Entonces, se deben comprender las dinámicas que consideren, por supuesto, los temas geopolíticos. Esto es parte de la ecuación, parte de los desafíos del desarrollo. Y el cambio climático no es un tema ambiental que uno solamente discute. El cambio climático es un tema de desarrollo y marca cómo vamos a promover el desarrollo en el futuro, las decisiones críticas que tenemos que tomar, el dilema de corto plazo y también de las soluciones y cómo se van implementando, si de manera gradual o no. Y es muy interesante la discusión porque algunas cosas no están dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Hay cosas que están por fuera de las Naciones Unidas. Por eso el G20 habla de esto, por eso lo habla el G7 y por eso la OCDE discute estos temas. Las decisiones que plantean los países están libres de los regímenes globales que existen bajo el Acuerdo de París y las Naciones Unidas. Por eso es muy interesante. Las dinámicas geopolíticas y económicas llevan a que algo que mencionó Joaquín antes es que deben existir, como es la idea de el resto de los adultos teniendo la discusión, una diversidad de actores hablando de las soluciones al cambio climático, pero también por las vulnerabilidades que existen al cambio climático. Son los nuevos juegos geopolíticos, que son fascinantes, es un nuevo orden internacional y viendo también las faltas de voluntades políticas en algunos lugares. El cambio se da en el mundo, cambian las sociedades, hay nuevos flujos, nuevos movimientos en todo el mundo y se debe entender cómo esta región debe gestionar, por ejemplo, los impactos de los conflictos bélicos, los debates tecnológicos y también lo que se da entre China y Estados Unidos, que es muy importante. Les recomiendo, si quieren leer, en primer lugar, por favor, lean el discurso del presidente Clinton cuando le dio la bienvenida a China en 2001, cómo cambió el mundo en ese momento. Y también escuchen el nuevo podcast del embajador de Estados Unidos en China, que explicó esta semana cuáles son los grandes desafíos que existen hoy y cómo el cambio climático no es algo que se puede llevar a la disputa bilateral que existe entre China y Estados Unidos, que ellos tienen temas que no se deben discutir allí, pero cómo el cambio climático impacta toda la supervivencia humana y salvar al planeta, que uno puede decir, pero más que nada salvar a la humanidad. No sé si tanto al planeta, sino a la humanidad. Cómo vivimos, cómo nos alimentamos. Todo esto va a cambiar y por eso es importante que las nuevas generaciones estén aquí, es muy importante. Deben ser involucrados, deben ser parte de la toma de decisiones para que el futuro esté en el presente. Y si quieren un compromiso y una responsabilidad en el proceso, la transición es un tema crítico.
Algunos países lo entienden porque no tienen alternativa. La transición no es algo que pueden posponer y no tenemos tiempo que podamos comprar. Los escenarios no son buenos, los escenarios económicos no son buenos y los sociales, los escenarios sociales más trágicos nos hacen tener que entender las diferentes perspectivas y cómo los servicios de protección son fundamentales para los países en desarrollo, para nuestros países. Esto es crítico. Y por eso esto debe cumplir un rol fundamental para brindar soluciones, preservar en quiénes nos vamos a transformar y también, por ejemplo, cómo trabajamos la tierra. Esto permitirá que exista la clase media en las zonas rurales, como en los Estados Unidos. Y además, en mi opinión, es muy importante pensar en este debate sobre la ambición, la visión y las narrativas. Entiendo que debemos reunirnos en esta región para discutir nuestra visión y, dentro de la diversidad de las realidades nacionales, encontrar la forma de definir los intereses comunes que se alineen con las narrativas nacionales. En Brasil tenemos agricultura tropical y tenemos deforestación también. Entonces debemos dejar esta dicotomía en el pasado porque es diferente de la Argentina, pero sí debemos conectar los puntos a través de la bioenergía, las nuevas economías verdes y también la seguridad en minería. También para que la importancia de la agricultura se tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos que ir contra los negacionistas del cambio climático, pero también los negacionistas de la agricultura. Porque parte de los ambientalistas ejercen presión sobre la agricultura como si la agricultura fuera el mayor problema. Por supuesto tenemos problemas, eso lo sé, pero no podemos mover nuestras economías, la de Brasil ni las de la región, para lograr la descarbonización sin otros planes que den el rol importante que tiene la tecnología y los impactos y la importancia de abordar los desafíos sociales. Obviamente es importante entender, por ejemplo, el rol político de las instituciones científicas. La ciencia es un jugador en este juego y debemos tener datos, debemos tener rendición de cuentas a nivel regional con una matriz que se pueda utilizar para abordar nuestros intereses y desarrollar nuestra solidaridad con la lucha por el cambio climático. Sugiero además que la agricultura y esta región ejerzan roles diferentes como constructor de puentes para conectar y fomentar la solidaridad para entrar en esta transición adecuadamente. ¿Cómo podemos abordar el tema del comercio? En mi país puede haber opciones, pero en otros países existen disputas entre la producción alimentaria y la producción energética. Los datos son lo que nos servirá para buscar una claridad y una transparencia. También como un factor de disrupción y de cambio en las reglas del juego. El comercio de los productos agrícolas sobre todo. Y finalmente debe ser disruptivo. Por ejemplo, la deforestación y la degradación de la naturaleza debe quedar en el pasado, porque podemos utilizar la tecnología mejor, entender cómo se puede conservar el suelo. En este país se logra notablemente, pero ciertas ciencias a veces no reconocen lo que estamos haciendo en Brasil, lo que estamos haciendo con la agricultura y cómo medimos lo importante de tener sumideros de carbono. Esto a veces no es reconocido internacionalmente. Entonces, por eso esos 5 o 6 pilares: seguridad nutricional y alimentaria, ir contra los negacionistas, desarrollar conceptos en la agenda y gestionar la adaptación. Es muy importante entender cuáles son los riesgos climáticos. Empezar a trabajar con la segunda generación, la seguridad en la minería también, los minerales críticos que ya mencionamos, la agricultura tropical, las nuevas soluciones globales en las nuevas economías y también es muy importante ir tras la circularidad. Los recursos naturales deben ser no eficientes, sino suficientes. Yo soy parte de un panel que gestiona datos a nivel global y esto es muy importante porque tenemos los recursos naturales como un activo en nuestra región. Finalmente, la resiliencia y los proteccionismos, los cambios en la cadena de valor,
cómo uno quiere entrar en el mundo regional, bilateralmente y globalmente. Y finalmente, la agricultura y los servicios de protección social, incluida la generación de empleo. Esta es la visión que debemos tener, porque si no, probablemente en un futuro seremos solamente reactivos y lo que tenemos que ser es proactivos para convencer al mundo de que somos parte de la solución, no parte del problema. Y tenemos esta capacidad, espero tenerla con los productores de las nuevas generaciones. Y cambiemos el mundo, ¿por qué no? Y esto es el mensaje de Brasil. Recuerdan, el Papa es argentino, pero Dios es brasilero. Gracias. Pienso que a continuación, antes de volver al video, quizás convenga que el doctor Rattan nos dé su lecture, su impresión sobre el tema y completamos la parte de cuidado del ambiente, etcétera, etcétera. Adelante, doctor. Un placer y de vuelta un placer tenerlo con nosotros aquí. Thank you. I'll come there. Muchas gracias. Thank you, Mr. Chair. Muchísimas gracias. Primero que nada, quisiera mencionar el privilegio que significa para mí estar hoy aquí. Quiero felicitar al doctor Otero y a su equipo por el gran éxito de los 80 años de ICA en el continente. La agricultura de Argentina, Brasil, son grandes historias de éxito y esto necesita ser mencionado, cómo la agricultura ha cambiado todo. Yo tengo un rol doble. Estoy en la Universidad de Ohio, pero también tengo un rol en el ICA, que es un privilegio para mí. Quisiera hablar sobre no solamente lo que ha pasado en el pasado, que mencioné que América es una gran historia de éxito, pero me preguntaron muchas veces mis colegas de América Latina y ICA y también en los Estados Unidos, ¿qué va a pasar después? ¿Qué tiene que ver la agricultura en este siglo que es diferente? Y mi enfoque va a ser en este punto. La agricultura 3.0 es la revolución verde que cambió de la vida nómade a la vida sedentaria. Se inventó el arado y herramientas. Y la revolución verde fue de 1961 a 2020, la población global aumentó 2.5 veces y la producción de cereal global aumentó 3.3 veces y la producción per cápita de cereales aumentó un 32%. Y de esto hablábamos en América Latina como parte de sus historias de éxito y ahora lo llaman el efecto Borlaug. Es el milagro que salvó a millones de la hambruna. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Esto fue hace 60 años. El cambio climático no era un tema, la degradación de los suelos tampoco, la seguridad alimentaria tampoco lo era, pero ahora los temas cambiaron. ¿Por qué cambiaron? El 38% de la tierra se utiliza para agricultura. El 75% de la tierra usada para agricultura está asignada a la cría de animales. El 70% del agua dulce se usa para lo que es el riego y el 30 al 35% de las emisiones de gas de efecto invernadero es contribuida por la agricultura. Y sin embargo, de 1 de 8 personas tiene inseguridad alimentaria y 2 de 3 están muy mal. En 8, de 2 a 3 personas tiene desnutrición. Y la revolución verde salvó a millones, pero en la situación actual, no lo que pasó en el pasado, en el presente, la degradación de los suelos, 1/3 de todos los suelos están degradados. En 2024, el
40% de la tierra está degradada. Las emisiones por la agricultura aumentan de 1% por año. La desnutrición está en 820 millones de personas, la malnutrición en 2.000 millones de personas, la dependencia en combustibles fósiles, 10 gigatones por año, polución de las aguas y falta de agua se está agravando, urbanización, desperdicio de alimentos. Es un foco cereal céntrico en 3 cereales: arroz, maíz y trigo. Todos los tradicionales son olvidados. La hambruna es un serio problema. Los cereales como alimentos básicos son menos asequibles. Aumenta la degradación de los suelos. Por ejemplo, 33% del 40%, el 52% de la tierra cultivable es moderada a severamente degradada. El costo de la degradación es de 400.000 millones de dólares por año. La salinización lleva a muchas pérdidas anuales. La concentración del dióxido de carbono en la atmósfera era de 315 en 1960, en 2020 416, en 2022 418, en 2022 y en el presente el calentamiento global. Las emisiones antropogénicas de tierra representan el 15% del aumento global del calentamiento global debido a las emisiones de dióxido de carbono por las pérdidas del calentamiento derivado del suelo, pero también por las emisiones de nitrógeno. De óxido nitroso, que es del 17%. El cambio climático ya está decreciendo la producción de calorías consumibles en un 1%. Por lo tanto, ¿cómo debería verse la revolución verde del siglo XXI? Por supuesto, se necesita más fertilizantes, más riego, pero tiene que estar basado en los suelos, resiliencia de suelos, tiene que estar basado en los ecosistemas con ecoeficiencia. Tiene que estar impulsado por la ciencia. Lo más importante es impulsado por la ciencia. Esto nos lleva a la agricultura regenerativa. Anoche hablábamos qué es la agricultura regenerativa. Es un concepto, es una filosofía, es una estrategia, no es una técnica. Y en eso debemos entender que no hay una práctica única como agricultura regenerativa y está inspirada por la ecoinnovación, impulsada por una energía no impulsada por carbono, sino biocombustibles, impulsada por la economía circular, infraestructura verde y apoyada por la recarbonización de la biosfera terrestre y de una base de desarrollo sustentable. $500 gigatones se ha contaminado y tenemos que volver a la agroecología, que es similar a lo que vimos, a los principios básicos. La naturaleza, madre naturaleza, es la que nos brinda. No hay lo último, no hay algo llamado como un almuerzo gratis. Todo tiene un precio. Entonces, la agroecología es una aplicación de principios ecológicos para los sistemas agrícolas y las prácticas. Los nuevos métodos de agricultura, como la agroecología, aumentan los rindes, mientras que reducen el impacto ambiental. No es producir tener más rindes, sino producir más con un menor daño. Emisiones negativas de la agricultura. Hablamos de la industria, de emisiones neutras de la industria, y la agricultura es la única industria que debe ser de emisiones cero.
El tipo de carbono que entra en la agricultura debe producir mucha más biomasa en base a lo que está sucediendo y deben ser con emisiones negativas, ni siquiera emisiones cero, emisiones negativas. Debemos secuestrar carbono, debemos hacerlo en árboles, en humedales y en tierras degradadas para que sea negativo justamente. La evolución hacia la agricultura 4.0, cuando empezó esto, cuando vino el arado, después 3.0, la revolución verde, y ahora estamos llegando a la agricultura 4.0. que involucra el uso de inteligencia artificial desde alrededor de 2010 y está impulsado por sistemas ciberfísicos, computadoras inteligentes, lo llamado revolución agrícola digital. Este es el propósito. Debe ser muy alto su desempeño y alta su productividad para transformar. La inteligencia artificial puede lograr esta transformación para producir más con menos. Esa es la idea, producir más con menos. No seguir produciendo, sino producir más con menos. Hay estrategias transformadoras. En general son 5 Ds. Agotar en inglés, ¿no? Agotar, degradar, destruir, descartar y dominar. Es decir, esto es lo que se tiene que transformar. Tomar la tierra de la naturaleza, en este cambio transformativo tenemos que transformarlo en 5 Rs. Reducir, reutilizar, reciclar, regenerar y restaurar. Este es el cambio. Devolverle algo de esa tierra a la naturaleza, algo de esa tierra que hemos tomado. No podemos continuar quitándole cosas a la naturaleza y la agricultura es parte importante de esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el futuro de la agricultura? Tenemos que utilizar una mejora, tenemos que utilizar ese concepto de Borlaug, baja biomasa, pero altos rendimientos, pero también necesitamos más biomasa. Necesitamos arriba del suelo y por debajo del suelo, con un sistema prolífico que genera fijación de nitrógeno. Necesitamos sistemas que pueden ser cultivados de esta manera, pero necesitamos cultivarlo con cultivos de cobertura. Y estos cultivos deben integrarse con el ganado, con los árboles. El sistema debe ser holístico para que la salud del suelo mejore la biodiversidad, para que el suelo sea una cura para las enfermedades. Entonces se necesite menos plaguicidas. Entonces no solamente ver esto antes, sino actuar antes. Aún si esto se produce y se producen enfermedades, poder cultivarlo y utilizarlo al nivel adecuado como para que los nutrientes sean absorbidos por la planta y no dañen al ambiente. Aquí es donde la agricultura moderna entra en el juego. Pero para eso necesitamos una filosofía en términos políticos. El doctor Otero mencionó las políticas pro agricultura, pro agricultor, pro naturaleza. La naturaleza y los agricultores deben ser respetados. En Estados Unidos tenemos la ley del aire limpio de 1967, la ley del agua limpia 1972. ¿Y cuándo tendremos la ley de los suelos saludables? En este momento no podemos tener aire y agua limpios sin suelos saludables. Es como una trinidad: aire, agua y suelos saludables. Y los suelos saludables, por supuesto, deben lograr aportar agua a ese agricultor que lo necesita. Y no estoy hablando de caridad, no estoy hablando de dárselos. Simplemente tenemos que tener en cuenta los servicios ecosistémicos. Si no producen servicios ecosistémicos, no reciben esta compensación. En ICA implementamos la iniciativa Suelos Vivos de las Américas, LISAM por su sigla en inglés. Y lo que se realiza a través de esta iniciativa es gestionar los ecosistemas de los suelos, devolverle el carbono a estos suelos. Pueden ser un sumidero de carbono excelente a través de la adopción de tecnologías. En ICA extendimos el objetivo para utilizarlo en África. En este caso se llama LISAF. Y tratamos de llevar el milagro de las pampas al África subsahariana, donde hay muy buenas condiciones, pero las políticas para implementar esa ciencia son las que faltan. Entonces hay que evaluar el stock de carbono,
poder evaluar los ahorros en los insumos de fertilizantes, etcétera, validar modelos, desarrollar protocolos. El ICA puede sin dudas llevar a cabo esto en África y obviamente esperemos que los temas políticos estén a la altura. Pero la promoción de la salud del suelo sin dudas debe ser uno de los objetivos. El carbono de la agricultura hoy en día es un commodity. El carbono no está a la par de la caña de azúcar, de otros commodities. Y a partir de esto, los agricultores pueden obtener un ingreso. Cultivar el carbono del suelo como un commodity puede intercambiarse comercialmente y esto le puede aportar un ingreso a los agricultores. El potencial técnico del secuestro de carbono se puede ver aquí. Los suelos pueden permitir una gran cosecha de carbono. Recuerden que las emisiones totales tenemos 10 gigatones. Entonces, en este momento 25% puede realizarse por los suelos. Para el año 2100, la biosfera terrestre tendrá suelos que pueden absorber de la atmósfera, con una buena tecnología, aproximadamente 178 pg. Y la vegetación, los árboles, pueden absorber otros 155 pg. El total, 333 pg. ¿Sí? Estamos hablando de 157 partes por millón de dióxido de carbono para fines de siglo. Por ende, si podemos encontrar la forma de implementar estas nuevas políticas y si logramos adoptar los suelos agrícolas y las tierras a través de tecnologías propulsadas por la ciencia, ahí entonces podremos mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados. Esto sigue siendo posible y la agricultura puede marcar la diferencia en este sentido. Ahora, el pago que se le debe realizar a los agricultores debe ser tenido en cuenta. Se debe respetar al agricultor, se les debe pedir lo que les pedimos que hagan y por ello debemos pagarles. Los pagos a los agricultores deben ser $50 por crédito. Ese es el precio actual. Un crédito es 1 tonelada de dióxido de carbono. $50 en un buen sistema agrícola, incluso en 5 acres, podría ser tener 2 créditos por acre por año. Esos son $100. Entonces, un pequeño agricultor podría recibir $1000. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible habla de esto y esta es una forma de abordar la pobreza de 7 millones de agricultores en el mundo que tienen una pequeña tierra. Ahora, ¿cuánto dinero llevaría esto para poder pagarle a 7 millones de agricultores, a los pequeños agricultores que son 550 millones o los de tamaño mediano? Esto llevaría $100.000 millones por año. Ese es el presupuesto total. No 1.000 millones, 100.000 millones. Y entonces, este dinero, ¿por qué digo que hoy en día es difícil conseguirlo? Porque si hoy empezamos a producir, por ejemplo, no sé, fabricar un jet, por ejemplo, lleva muchísimo dinero también. Pero somos 8.000 millones de personas en el mundo. Si pensamos agregar solamente $12 más por año, llegamos a esa suma. No es tanto dinero si se lo piensa desde una determinada perspectiva. Pero se trata de política, se trata de cambiar las mentalidades, se trata de tener una discusión adecuada al respecto. No es tanto dinero como parece, pero si uno no paga, uno no obtiene el servicio ecosistémico desde ese productor. ¿De dónde podemos sacar el dinero? Esta es mi sugerencia. Imaginen el cigarrillo, ¿no? ¿Recuerdan cuando todos fumábamos, cuando se fumaba en el mundo? ¿Se imaginan lo que sucedió con las tabacaleras? Algunas tabacaleras hoy en día tienen que rendir cuentas por el daño que hicieron. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Hoy muchas cosas se exportan de países, incluidos los combustibles fósiles, que tienen múltiples aplicaciones. Esos países que exportan combustibles fósiles deberían pagar. Las agroindustrias también deberían pagar parte de ese dinero. Y, por supuesto, el sector privado. Y no se olviden de nosotros, los consumidores. Nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar por alimentos que se cultivan correctamente y de manera científica. Juntos, $100.000 millones no es nada.
No es absolutamente nada, se los aseguro. Entonces, decir que la transformación tiene que suceder y no estar dispuestos a pagar por esa transformación no vale. No existe eso del almuerzo gratis. No se olviden, nada es gratis. Tenemos que estar dispuestos a pagar si queremos realmente llevar a cabo este cambio. Y esto es lo que realmente va a hacer que la agricultura sea la solución. Lo último, señor presidente, lo último. La paz global es un tema científico. Le pido disculpas, señora, yo sé que quizás es demasiado bajo, pero hay que darle a la ciencia una oportunidad. A veces un entorno, un ambiente contaminado cuesta cientos, pero la solución a veces en eso está en la ciencia. La ciencia tiene que ser parte de la discusión. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Thank you so much. Complementarias, enriquecedoras. Si tenemos la posibilidad de completar el video de Joaquín antes de pasar más a la parte de policy y demás, quizás sería un buen camino. ¿Me acompañan los de la técnica para pasarlo, por favor, de donde dejamos el video? Mientras tanto voy refrescando algunas cosas en términos de conclusiones que he ido tomando sobre el final de lo que dijeron los dos presentadores. Uno, el tema de cómo producir empieza a ser relevante y demostrar cómo producir implica una cierta cantidad de información que los futuros productores agropecuarios van a tener que tener en cuenta. Segunda cosa, no solo producir más granos, sino también agregarle dentro de la función de ingresos eventuales capturas de bonos de carbono, pagos, desgravaciones impositivas desde ese punto de vista. Me parece que necesariamente el futuro farmer va a tener que reposicionar su composición de ingresos y su cartera de productos en términos de qué es lo que está aportando a la sociedad. ¿Estamos en condiciones de sumar lo de Joaquín o si no? Fantástico. Seguimos entonces con el enfoque de lo que la bioeconomía le pediría al sector agropecuario. Actions for strengthened climate resilience needs to be very high on. Necesitamos construir la resiliencia. ¿Pero qué significa la resiliencia climática? Esta debe abordarse desde tres perspectivas. En primer lugar, la mitigación, que reduce la curva de costos del calentamiento. La agricultura desempeña un papel importante en ese sentido, al secuestrar las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir sus propias emisiones. En segundo lugar, la adaptación, la reducción de la exposición al riesgo y la mejora de la capacidad de adaptación. Eso incluye innovaciones vegetales, cultivos de carbono, seguros, etc. Y transformación. La transformación significa cambio de estilos de vida, integrar acciones sobre clima y biodiversidad y desigualdad. Pero fundamentalmente la transformación significa avanzar hacia una bioeconomía sostenible. La transformación y el sistema agrícola hay que transformarla a un sistema, a una bioeconomía sustentable. La bioeconomía ofrece una solución clave que permite una economía sostenible. La bioeconomía ofrece una solución clave que permite una economía sostenible, regenerativa y circular, parte integral de los objetivos de desarrollo sostenible. Los logros, especialmente el 2 sobre hambre y la agricultura sostenible y las tecnologías agrícolas y las innovaciones sociales son fundamentales en el camino hacia la sustentabilidad.
Debemos monitorear y asesorar sobre cómo los sectores agroalimentarios, energéticos y de la construcción y las políticas comerciales pueden transformarse hacia la sustentabilidad. Quizás sorprenda que haya mencionado el sector de la construcción y el sector energético. La bioeconomía puede hacer contribuciones importantes en el sector de la construcción, utilizando más materiales de base biológica, de sus productos agrícolas, etcétera. La bioeconomía no es un sector único, sino que está en muchos sectores. Por supuesto que en la agricultura y la alimentación, pero también en los materiales, en la industria química, en el sector de la construcción, en los campos y sectores de las biociencias, etc. Por lo tanto, es una estrategia que requiere la cooperación de todo el gobierno y una alianza sólida entre el sector privado y público y las redes de innovación de la ciencia de cualquier país y a nivel global. Me complace leerles lo que el Informe Económico Mundial escribió hace muy poco sobre la biociencia. No es nuevo, pero es interesante que el World Economic Forum, como foro empresarial principal que se reúne en Davos todos los años, hayan prestado atención a la bioeconomía. Y lo que está escrito aquí es una cita de un informe reciente. Dice que la bioeconomía es el uso de recursos biológicos renovables para producir alimentos y bienes industriales que apoyen la sustentabilidad. Destacan los avances tecnológicos, como lo hemos hecho en el Consejo de Bioeconomía. La bioeconomía está surgiendo como una fuerza transformadora para el desarrollo sustentable, dicen. Al integrar los avances en biotecnología y herramientas digitales con los principios de la economía circular, la bioeconomía ofrece soluciones que no solo mitigan los impactos ambientales, sino que también impulsan el crecimiento económico, el bienestar social y promueven la integración económica entre sectores y gestionan los productos ambientales como los créditos de carbono y los certificados de energía renovable. Fomentará la integración comercial porque beneficia la sustentabilidad y eso es muy importante desde una perspectiva latinoamericana, ya que la región es un importante proveedor mundial de alimentos. El informe sobre políticas globales de bioeconomía que publicamos recientemente les muestra este mapa mundial donde la bioeconomía ya ha despegado en términos de estrategias y políticas. Es un desarrollo rápido. Lo que no se muestra en este mapa es que la bioeconomía se ha movido localmente dentro de las regiones, dentro de los países. Estoy seguro de que diferentes regiones de Argentina tienen diferentes ventajas competitivas para la bioeconomía y las estrategias transformadoras de los sistemas alimentarios. En mi propio país, Alemania, ya tenemos 5 estados dentro de los países que han formulado y han invertido en diferentes estrategias de bioeconomía. Y eso tiene sentido porque la ubicación, la disponibilidad de biomasa, de capacidades científicas, dan forma a la bioeconomía. Entonces, si integramos estas perspectivas locales y subregionales dentro de cada país, el mapa tiene un número mucho más denso de números o banderas en todo el mundo. Lo que observamos en los últimos 5 años es una dinámica acelerada. Los países con nuevas políticas de bioeconomía en los últimos 5 años, que se muestran aquí en amarillo y rojizo, ustedes ven acá su región, América Latina, se encuentra entre las regiones que han mostrado
políticas relacionadas con la bioeconomía nuevas y actualizadas desde 2020. Y esta es una muy buena noticia. Pero otras regiones del mundo, que incluyen África, van por ese camino. China y los Estados Unidos en los últimos 2 años han redactado estrategias de bioeconomía muy ambiciosas y Europa sigue estas estrategias. Uno hace una pregunta básica. ¿La agricultura del futuro? Bueno, permítanme abordar esto con 5 puntos desde una perspectiva global para América Latina. Tenemos que notar que hay un nuevo marco en los sistemas alimentarios incluidos en las bioeconomías. Ya es bastante difícil ver a la agricultura integrada no solo en las cadenas de valor, sino en los sistemas alimentarios. Pero para la eficiencia económica y la productividad, esta perspectiva es necesaria. Y ahora tenemos que dar un paso más y ver los sistemas alimentarios integrados en la bioeconomía. Muchos países latinoamericanos están mostrando un buen historial en comparación con otros en este respecto. Los sistemas alimentarios, es la segunda perspectiva, deben ir más allá de los productos básicos y de la cadena de valor, adoptando oportunidades que ofrece la agricultura para las personas, el planeta, teniendo en cuenta costos, naturaleza y la salud y sus beneficios. Tercero, necesitamos iniciativas nuevas para la ciencia y la tecnología que faciliten el acceso con nuevas oportunidades digitales y biotecnológicas. El cuarto es centrarse en la resiliencia climática, que es fundamental. La biodiversidad, protegiendo la agrobiodiversidad y la naturaleza. La diversificación es el nombre del juego para proteger la agrobiodiversidad. Y por último, el enfoque comercial en la construcción del sistema de comercio global para la resiliencia y la seguridad alimentaria. Veo grandes oportunidades para América Latina y el Caribe como líderes por sus recursos, por su riqueza en biodiversidad. El hemisferio tiene la biodiversidad más rica, que es una piedra angular para el florecimiento de la bioeconomía. Y tiene un gran recorrido. Y es bueno señalar que como naciones del G20, las principales potencias económicas del mundo, con India el año pasado y con Brasil, y la alianza con Argentina este año, han adoptado la bioeconomía como una estrategia importante y transformadora. Destaco aquí 2 publicaciones, por si quieren seguirlas. Pueden descargar nuestro informe más reciente sobre globalización de la bioeconomía, que se publicó este año, y el volumen que se basa en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios. Pero quisiera destacar que nos estamos acercando a la Cumbre Mundial de Bioeconomía en octubre de 2024 en Nairobi, en Kenia, y los invito a participar en persona o de manera virtual para continuar profundizando el debate que tiene en mira su Congreso. Muchísimas gracias por su atención. He hecho un paneo de estado de situación, de posibilidades del sector como palanca de desarrollo a través de la bioeconomía. Nos queda un pequeño detalle de la política. Kipton, ¿nos ayudás a reflexionar al respecto sobre eso? No solo desde la política, sino con un bonus track. ¿Es alguna reflexión sobre tu devenir empresario, de pasar de esta generación de empresa agropecuaria a una empresa de otro tipo global?
Thank you. Well, it's certainly a pleasure to be with you. Es sin dudas un placer estar aquí con ustedes en Buenos Aires. Gracias a Presid por la invitación y gracias a los agricultores que están en la audiencia y que forman parte de esta organización, porque es así, esta red de la que forman parte a medida que pido disculpas, todo esto cambia la forma en que realizan sus actividades agrícolas. Y de esto vamos a hablar hoy con este estimado grupo de panelistas que están aquí hoy. Gracias por estar aquí. Además, quiero agradecer al doctor Manuel Otero, de ICA. Con esta organización vengo trabajando desde hace 6 o 7 años. Y es una organización que creo que ha hecho más por las Américas y más para crear la resiliencia de los sistemas agroalimentarios. Y su trabajo debe reconocerse, porque realmente es una organización líder para lograr eso. Hace 30 años aproximadamente vine a Argentina por primera vez en mi vida. Y viajé desde el norte hasta el sur de la Patagonia, recorrí desde Mendoza hasta Buenos Aires. Fui invitado por una empresa de semillas para ver si podía ayudarlos con sus esfuerzos con las semillas aquí en Latinoamérica, Argentina, Chile y Brasil. Y durante esos 5 años que yo trabajé aquí, siempre había un país que se destacaba. Era la gente de la Argentina, los agricultores de la Argentina. Y yo como agricultor me comunicaba muy fácilmente con ellos. Pero ver sus experiencias y ver lo que estaban haciendo para desarrollar sus cultivos y lo que han avanzado desde ese entonces hasta ahora, me llena de entusiasmo, porque Argentina es líder y asegura el intento de reducir la huella de carbono y reducir el impacto en los suelos, la salud de los suelos y mejorar los sistemas alimentarios del mundo. Gracias a los agricultores que están aquí y gracias a los que no están aquí porque están en el campo trabajando. Gracias por lo que han hecho por la agricultura y por todos los ciudadanos del mundo. Les cuento un poco quién soy yo. Primero y principal, soy agricultor. Para ustedes, que son agricultores, ustedes entienden exactamente lo que he hecho durante toda mi vida. Es lo único a lo que me he dedicado. Recientemente empecé a trabajar con el expresidente Trump y trabajé como embajador ante la FAO y otras agencias. Pero en principio nos enfocamos en los sistemas alimentarios globales para alimentar a aquellos que están enfrentando crisis humanitarias. 350 millones en el mundo que tienen hambre. Lo que hicimos fue tratar de hacer nuestros mayores esfuerzos en el marco de la FAO para mejorar la resiliencia en los sistemas alimentarios. La seguridad alimentaria y los sistemas se ven diferentes con esta experiencia de toda la vida. Yo trabajé en diferentes áreas, siempre intentando garantizar la mejora de estos sistemas. A veces, como agricultores, tomamos decisiones y quizás sentimos que no llegamos a aquellos que están tomando las decisiones en las altas esferas de Washington o de Buenos Aires. Pero la voz de los agricultores es importante. Debemos estar involucrados en estas discusiones y en esta toma de decisiones cuando se formulan políticas. A continuación, quiero hablar un poco de la innovación. Cuando pensamos en la historia, y me retrotraigo a la historia de los Estados Unidos, vuelvo a los años 20. El doctor Lal, de hecho, habló de esto y habló de los avances que hemos hecho en Estados Unidos. En algunos casos fracasamos y en otros continuamos mejorando. Pero sí quiero compartir una historia personal. Mi padre falleció hace unos años. Nació en 1928, nació entre la Gran Depresión y sus padres eran agricultores, tenían 80 acres aproximadamente de tierras. Y 3 días antes de que mi padre falleciera, en mi hogar me dijo: quiero ir una vez más al campo, quiero ir una vez más a trabajar la tierra. Y lo que hicimos fue entrar al garage, dijo: yo voy a conducir
Se subió a la pick-up y manejamos hasta uno de los campos. Uno de los campos, cuando hacíamos arado, obviamente ya no lo hacemos, pero en esa época obviamente removíamos la tierra y siempre había como un surco. Y yo caminé detrás de él en ese campo, en ese surco. Yo nací a fines de los años 50. Y él empezó a caminar y hablamos de la historia de la agricultura, hablamos de la vida en la finca, hablamos de la familia. Y todos estos puntos se empezaron a conectar. Y mi padre me dijo, en este campo, ¿pensamos en el rendimiento y en la productividad cuando era niño? No, pensábamos en el maíz, no voy a hacer todas las conversiones ni las cuentas, pero 32 sacos por hectárea. Entonces yo le pregunté, pero este año hicimos 140, o sea, habíamos visto un aumento exponencial del rendimiento de ese maíz. Eso no hubiera pasado si no hubiéramos tenido acceso a la innovación para el control de maleza, de insectos, de enfermedades, y entonces así pudimos continuar alimentando. Es decir, yo vivía en el contexto en que quería, y a medida que viajo, empecé a pensar en aquellas cosas a las que no podíamos acceder en algún momento y que empezamos a poder acceder en algunas economías desarrolladas. Pero en África, por ejemplo, vi que en ese continente no tenían acceso a muchas tecnologías. En la costa oeste, en la costa este, en Medio Oriente, en lugares como Irak, como Afganistán, en lugares donde la seguridad alimentaria muchas veces es la que promueve un conflicto civil. Pero aquí no podían conseguir incluso las herramientas más simples que tenemos aquí. No tenían tecnologías híbridas ni acceso a cultivos genéticamente modificados que revolucionaron la productividad en Estados Unidos y disminuyó la huella de carbono. Pero ellos no tenían ni siquiera la capacidad de alimentarse a sí mismos. Se les negó el acceso muchas veces por motivo de sistemas alimentarios que fomentaban o defendían a los ricos y que no defendían a estos, y que muchas veces emiten políticas que no los favorecen, y muchas veces vienen de Europa. Cuando pienso en el comercio, siempre pienso en la necesidad de no crear barreras comerciales que impida, sobre todo las barreras no arancelarias. A veces pienso en un sistema alimentario que existe por un lado, y quizás hay barreras, pero son barreras ideológicas que nos evitan llegar a los lugares donde tenemos que llegar. Los conflictos llevados a cabo por los humanos que yo he visto en los lugares, en 60% de los lugares donde tenemos que llevar ayuda humanitaria, suceden porque no se les permitió tener la innovación que necesitan. Entonces, continúo enfatizando esto y garantizar que como agricultores, como formuladores de políticas, organizaciones como ICA y otras se involucren en las discusiones y que se escuchen las voces de los agricultores, porque a fin de cuentas son los agricultores los que tienen que ir e implementar los procesos, son los que tienen que invertir algo de su dinero. Pero te debemos garantizar que a medida que hacemos esto y a medida que intentamos cuidar el medio ambiente, estemos seguros también de no quitarles los alimentos a aquellos que más lo necesitan. No evitemos que los alimentos lleguen a manos de aquellos que más lo necesitan. Entonces, cuando pienso en el cambio climático, y esto el doctor Lal lo dijo, si existe una solución, son las personas que están en esta sala, son los agricultores. Lo vi en producción avícola, en producción de carne, lo vi en todas las áreas. Podemos lograrlo y no tengo dudas de que podemos lograrlo. Pero si existe la voz y si se incluye la voz de los agricultores, es la única forma de lograrlo. Cuando pienso en la Argentina y cuando pienso en el futuro, lo que a mí me gustaría ver es cada vez más relaciones estrechas entre países como Argentina, Estados Unidos y otros, comerciando a través de estas fronteras, asegurando los insumos que utilizamos. Y también en este intercambio de ideas. Ojalá hubiera agricultores estadounidenses en esta sala, sentados escuchando. Ojalá ustedes pudieran venir a Estados Unidos también para intercambiar más ideas y que pudiéramos hablar entre nosotros. Así que hoy
me paro frente a esta audiencia y espero poder también hablar más en los pasillos y en los descansos. Los quiero invitar formalmente a Estados Unidos. Quiero invitar a todos los que trabajan en su finca. Quiero aprender de ustedes. Por eso espero con ansias nuestro trabajo conjunto, que sigamos hablando en el futuro y esperemos hacer del mundo un lugar mejor. Gracias. Muchísimas gracias por las 4 intervenciones que fueron esclarecedoras al máximo, más allá del corte de interrupción del video. Quiero hacer un cierre de 2 tipos. Pequeño resumen de lo que he escuchado y lo que me imagino, y después ponerlo a consideración de parte de ustedes. Voy de lo menor a mayor, de la micro a la macro. Me imagino un productor agropecuario donde el contenido de la palabra agropecuario a futuro cambie radicalmente, donde esté pensando en un conjunto de bienes a producir, no solo más cantidad de granos, sino externalidades de captura de carbono, cuidados valorizados de ciertas prácticas, o sea, la ampliación del scope de lo que se dedica el sector productor micro. Ampliar las actividades, sea de bienes o de servicios, implica una nueva organización. Implica mover la forma de organizarse al interior. Otro tema en esa misma dirección. En la agenda de decisión, lo ambiental, con un matiz o con otro matiz, crecientemente va a estar adentro del mapa de decisión. Me imagino además una reconversión de lo que es maquinaria agrícola, de la biología aplicada al suelo, no solo de semillas, sino al bioma completo del suelo. Y me imagino mucha gente joven a quien yo, llegado casi a los 70, no le entiendo el lenguaje, le entiendo la intención. Me parece que es necesario un esfuerzo de readaptación de las generaciones del pasado respecto a las generaciones del futuro, que son los que van a hacer el cambio. Eso en términos micro. Y mucho más que podríamos agregar, pero para hacerlo más sintético. En términos sistémicos, ¿qué entra dentro del sistema? Muchas empresas y actividades que antes no teníamos, no solo en términos de aprovisionamiento de insumos, sino también de actores que tengan que ver con el transporte, la logística, el e-commerce, incluso las nuevas formas de distribución de los productos alimenticios y no alimenticios. La expresión que se nota por allí de empresas de ciencia de la vida, me parece que refleja esa ampliación en el conjunto de actores que conforman un sistema agroalimentario. Y por último, creo que hay un conjunto de temas de política bajo la creencia de que esto es, primero, una coevolución entre cómo impulsar este tipo de enfoques y las propias estrategias del sector privado. Y quiero mencionar allí la palabra región. Me da la sensación de que la bioeconomía, la nueva forma de organización de los sistemas agroalimentarios no se llevan bien con los geógrafos que trazan fronteras entre países, entre regiones y entre sectores. Empieza a primar la idea de región, aunque cubra distintos estados, distintos países, distintos municipios, como target de la política pública. Todo está por construirse. Es una gran oportunidad, me parece, para América Latina. Y en particular,
porque la revolución tecnológica está pasando acá. Hay gente que entiende de primera agua lo que está pasando, cosa que en otras actividades no ocurre. Hay mercados internacionales y hay que tener mucho cuidado en cómo capturar positivamente esta alternativa. La palabra accountability me la anoté. Accountability para lo privado, accountability para los fondos públicos, accountability para el uso de impuestos como medio de respetar la decisión de precios que tiene que tomar el productor y la voluntad de los gobiernos de encauzar hacia mercados mucho más amigablemente ambientales, sin desmerecer el tema de productividad. Me gustaría a los tres panelistas no argentinos que están, un minuto de reflexión y luego Manuel Serraz. Empezamos por la dama. Thank you. Muchas gracias. Gracias por tus comentarios y también por cómo mostraste tu punto de vista. No podemos olvidar que América Latina es América Latina. Tenemos paz en esta región. Esto no es menor, es un producto escaso en el mundo, la paz. Desafortunadamente, la paz es muy importante, renovarla, darle nuevo valor para cuidar de la naturaleza. Tenemos la naturaleza como un activo y la paz como activo. Entonces, nuestras decisiones significan que somos libres como sociedades para tomar decisiones. Y esto tiene que ver con cómo nos aunamos para brindar soluciones, dada el contexto del mundo. Y esto significa que la naturaleza importa. Entonces, el negacionismo debe ser dejado de lado. Tenemos que prestar atención a la ciencia, pero la ciencia es un actor fundamental y ser corresponsable en la toma de decisiones. Es fácil resolver o dar datos, pero los políticos tienen que cambiar y los científicos también tienen que cambiar. Segundo, no podemos tener conductas basadas en tragedias. Ninguna sociedad hace avances con esto y saben lo que significa una crisis global como con la pandemia. Por eso tenemos que entender las fragmentaciones del mundo y la fragmentación de la democracia. Esto es muy importante para entender el desafío que tenemos hoy en agricultura, no solamente en términos de alimentar y la economía verde. No es un greenwashing, hay que ser pragmáticos. ¿Cómo cambiar las cosas? Los productores tienen que entender la agenda, cómo ser parte de la solución. Soy un productor de alimentos, no soy un problema. ¿Por qué soy un problema hoy? ¿Por qué necesito cambiar? Explíquenme, háganlo claro. Hay que respetar la realidad. Va a ser mejor para nosotros como sociedad en el futuro. Entonces, mi opinión, hay que entender la naturaleza como un activo para aunar a las personas y no para crear a una sociedad como parte de otra sociedad, apartada de otra sociedad. Y esto es como aunar el clima y la democracia y entender las realidades locales, que hay diversidades, pero nosotros debemos aunarnos para tener soluciones globales. Las manipulaciones que tenemos hoy en el medio ambiente, en la agricultura, necesitamos dejarlas de lado. Si no, nuevamente vamos a repetir el pasado. Y creo que como una región de paz democrática, no debemos olvidarnos de las consecuencias del cambio climático. El riesgo es la migración. ¿Cómo vamos a manejar la migración del mundo? Esto es parte de la solución, no solamente la producción alimentaria. Los sistemas alimentarios deben responder nuestra responsabilidad de cambiar las cosas hacia un mundo mejor. Muchas gracias. Gracias.
Lal, doctor Lal. Oh. Doctor Lal. En respuesta a ello, la tecnología. Technology. Pero que le apaguen el otro. Dr. Lal. Doctor Lal. I think one thing that Creo que en respuesta, esto tiene que ser primario en las decisiones de todos. Tenemos que asegurarnos de unirnos a esta definición de la sustentabilidad. Si uno le pregunta a cada uno en esta sala, va a haber ciertas variaciones, pero siempre la definimos como algo que es sustentabilidad ambiental, social y económica también. Tenemos que asegurarnos que las políticas que se apliquen en Bruselas, Estados Unidos o Buenos Aires, nos aseguremos que estas políticas permitan estas tres patas de la sustentabilidad para que sean lo suficientemente fuertes para que los productores puedan hacer dinero, para abordar los desafíos sociales y también el impacto ambiental. Tenemos tenerlo en el centro, en el corazón de la sustentabilidad. Tenemos que asegurarnos que haya políticas que permiten que las innovaciones evolucionen. La tasa de innovación y cambio en nuestros campos desde niño a hoy, y vemos que es una curva como un palo de hockey. Pero hay solo ciertos lugares que aceleran más rápido, pero tenemos que ser lo suficientemente flexibles para que estas innovaciones mejoren la productividad para ayudarnos a alcanzar estas tres patas de sustentabilidad. Lo digo en términos de innovación, pero esto no está limitado por el acceso de tecnología, sino limitado por nuestros sueños. Así que necesitamos continuar soñando para ver cómo ser más innovadores a lo largo del tiempo. Hablamos ayer que necesitamos entender como productores que somos solo una parte del sistema alimentario. Estamos produciendo materias y materiales que van en la cadena productiva, pero tenemos que ir desde la cadena de consumidor, ya sea a través de los biocombustibles, lo que está sucediendo en la parte de ganadería, pero somos una parte de esa solución. Tenemos que encontrar la manera de encontrar el producto adecuado para ese mercado. Y finalmente hay que asegurarse, como dije antes, que no seamos barreras o inhibidores para continuar innovando. Gracias. Sus reflexiones. Adelante, por favor. Thank you. Muchas gracias. Latinoamérica y el ICA tienen un rol fundamental en el futuro. Actualmente, antes de la crisis en Medio Oriente, pero luego de la crisis en Rusia y Ucrania, teníamos un altísimo número de refugiados y esto está causando muchísimos problemas. Hay refugiados climáticos y refugiados por diferentes problemas, y Latinoamérica es uno de los mayores productores y exportadores de alimentos y por ende se puede mitigar ese problema. Además, se puede capacitar a las personas. En Latinoamérica hay historias de éxito como las de Brasil y la Argentina. Si esto pudiera repetirse en África, donde se enfrentan tantos problemas, la iniciativa LISAF del ICA puede jugar un rol fundamental en este sentido. Todo esto forma parte de cómo Latinoamérica y su caso de éxito puede repetirse en otras partes del mundo, donde la falta de recursos y la falta de alimentos y la escasez de necesidades básicas pueden repetir ejemplos de progreso que forma parte de un proceso importante. La experiencia de Sudamérica puede replicarse en otras partes del mundo y el ICA tiene un rol fundamental en este sentido. Los conceptos finales de Manuel, por favor. Gracias, gracias Roberto. ¿Me escuchan? No. Sí, sí.
No. No. Ahora sí. Gracias a todos, gracias a los panelistas. Quería hacer algunas reflexiones. La primera, decimos que la agricultura bajo una visión sistémica está al tope de la agenda global. Si esto es así, los gobernantes asimilan esta idea. Yo tengo mis dudas. Segundo, decimos que nuestro continente es quizás el actor más importante para asegurar para promover la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental del planeta. ¿Estamos convencidos de eso? Y acá yo lanzo una idea. Parecería que nuestra autoestima, y hablo como población en general, a veces no creemos en la agricultura como deberíamos creer. Y esto lo señalaba Isabela sobre el negacionismo que hacemos sobre el rol de la agricultura. Enfatizamos, o el panel enfatizó bastante sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y el doctor Ratan Lal dijo, esto no es gratis, Nuestra región pampeana ya está toda con siembra directa y estamos en el Congreso de APRESID. ¿Lo sabe el resto del mundo? Yo tengo mis dudas. Por supuesto que no hay peor sordo que el que no quiere oír, pero hay algunos que siguen pensando que esto es una agricultura extractiva, que apenas genera una producción primaria con altos costos energéticos. Tenemos que ser mucho más proactivos transmitiendo la idea de la profunda transformación de nuestros sistemas agroalimentarios. Los sistemas agrosilvopastoriles, el mejoramiento de las pasturas. Acá está ocurriendo una verdadera revolución y creo que tenemos que transmitirlo con mucho más fuerza. Quisiera señalar también la nueva generación de políticas que volvió a repetir el doctor Lal, que tiene que ser pro agricultura, pro agricultores, pro innovación, pro naturaleza, considerándola como un activo fundamental que señalaba Isabela. Tenemos que fortalecer nuestros sistemas de ciencia e innovación, porque si no hacemos eso, evidentemente cada vez estaremos más relegados en relación a los países desarrollados, y esto es un tema muy serio. El tema de comercio que señalaba Kip, la Organización Mundial del Comercio está debilitada y hace mucho que no están pasando cosas que contribuyan a la mayor transparencia del comercio mundial. Y a nosotros en este tema nos va la vida, porque si no hay un comercio transparente, nosotros que somos excedentarios de alimentos vamos a pagar las consecuencias de ese proteccionismo verde que no hace otra cosa que ocultar la falta de competitividad de los productores europeos. Y esto es así. Entonces, tenemos que ocupar cada vez más los foros, los espacios mundiales, uniendo, como decía Kip, los productores agropecuarios de diferentes países y tratar de estar presentes en todos los foros que sean necesarios. Esa nueva generación de políticas públicas requiere mucho trabajo intersectorial y esto es bien difícil. Y nosotros desde el ICA nos comprometemos a seguir defendiendo el tema de la agricultura, poniendo a los productores agropecuarios en el lugar central de las negociaciones, enfatizando la importancia de la ciencia como insumo fundamental para la generación de políticas y defendiendo la causa de la agricultura como parte de la solución. La cooperación técnica también tiene que cambiar y en eso estamos enfatizando que tiene que ser una cooperación multipaís, multiactores, creyendo más en nosotros mismos y en el rol del continente como garante de la seguridad alimentaria y de la sostenibilidad ambiental mundial. Bueno, gracias a todos. Triple agradecimiento para cerrar el panel. Agradecimiento a los panelistas de los cuales hemos aprendido muchísimo.
y tenemos más dudas que cuando empezamos, por suerte. Agradecimiento a APRESID por la calidez de la recepción y agradecimiento al público que con su mirada atenta nos sigue interpelando a futuro. Manos a la obra, todo está en construcción. Muchísimas gracias.